Pues la verdad es que, si soy sincera, no fue una decisión consciente al principio de decir hay que informar a la gente para que estén... Siempre hemos mantenido que una sociedad bien informada está más preparada para enfrentarse a lo que venga, tanto al proceso en sí, a la catástrofe como a la recuperación. Pero la verdad es que desde el principio, como había mucha inquietud, sobre todo en la prensa, enseguida empezaron a llamarnos para preguntar qué era lo que estaba pasando. Y entonces lo que empezamos a hacer fue intentar responder con la mayor sencillez posible, intentando explicar lo que pasaba. Yo lo que intentaba pensar es... pensaba como si se lo estuviera explicando a mi madre. Mi madre es muy curiosa, pero no tiene formación geológica. Y ella está en el campo, ve algo y siempre pregunta. Intento explicarle las cosas para que lo entienda. Y pensaba que a la gente le pasaba exactamente lo mismo. Al fin y al cabo esto es un territorio volcánico, pero ¿de verdad sabe la gente lo que es vivir en un territorio volcánico? Hemos visto que efectivamente no era tan sencillo. Entonces, desde el principio intentamos hacer eso, intentar explicar de forma sencilla, pero correcta y veraz, lo que estaba pasando, porque era la mejor forma de contar con la colaboración de la gente. Eso nos pasó con la población, con los periodistas también, que como bien habéis dicho muchas veces, hicimos todos un curso acelerado, nosotros de vocabulario periodístico y vosotros de vocabulario geológico, y para la población, y por supuesto también para las autoridades. Y sí que fue fundamental en nuestro trabajo, porque la gente empezó a valorar ya no el trabajo, sino lo que nosotros siempre hemos dicho es la geología, el efecto y la importancia que tiene la geología en la vida cotidiana de la gente. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas más importantes. Sí, porque ha sido más fácil durante todo el tiempo de la erupción que hemos estado aquí trabajando, un equipo muy numeroso del IGME, no solamente la gente que ha recibido el premio, sino todo el soporte que teníamos detrás. El estar trabajando en el campo y contar con la colaboración de la gente y de la población es súper importante. Y como ya nos conocían un poco y sabían que intentábamos explicar las cosas de la mejor manera posible, siempre nos han echado una mano cuando hemos estado en el campo, nos han recibido muy bien y ha sido más fácil trabajar. En un entorno hostil como el de una erupción volcánica es muy importante. Y la gente siempre nos ha recibido estupendamente, eso es verdad, y ayudó mucho a hacer nuestro trabajo. No es lo mismo tener que entrar en un terreno donde la población no quiere que estés o donde se te recibe bien, te ayudan, te informan. Muchas veces los ojos de la gente en el territorio son fundamentales, nosotros no podemos estar en todas partes, pero siempre hay un ciudadano en cualquier sitio, y ese te puede contar cómo empezó, por dónde bajó, qué había aquí antes, y eso es fundamental a la hora de interpretar qué es lo que está pasando y cómo puede evolucionar el proceso, ¿no? Entonces eso es fundamental. No, la verdad es que no. También, como bien dije antes, hemos tenido que hacer un curso acelerado. Dentro de todo el grupo sí que había gente que tenía a lo mejor algo más de experiencia. Tenemos una de nuestras compañeras es escritora y divulgadora científica y eso también se nota. Y luego algunos que se nos da mejor y otros que se les da un poquito peor. Entonces, entre todos, unos dando más a lo mejor la imagen y hablando con los medios y con la población, y otros haciendo el trabajo de detrás, de recopilar información, de publicar en la web, de editar vídeos. Ese trabajo conjunto ha sido lo que ha conducido al éxito de la comunicación, ¿no? Pero experiencia como tal teníamos poca, así que fuimos aprendiendo. Analizándolo un poco, yo creo que lo que influyó sobre todo en la gente y en que valorasen nuestra comunicación era que no solamente éramos un grupo de geólogos o nos han llamado volcanólogos, de geólogos que trabajamos en volcanología contando cosas, sino que teníamos un soporte detrás de esas imágenes, de ese apoyo visual y de información, porque no solamente son imágenes, sino los mapas que elaborábamos a diario, todos los análisis que hacíamos, y esa información apoya la imagen, apoya la palabra, o la palabra apoya la imagen. Nunca sé muy bien cuál es el orden, pero yo creo que eso sí que ha sido fundamental. Y el éxito, ya no solo para la comunicación, sino para la gestión. El disponer de imágenes que lo que buscaban era cómo estaba evolucionando la erupción y cuál era el proceso, ha sido fundamental. Nosotros nunca buscábamos la imagen bonita. Nuestro trabajo con el equipo de drones o en el campo era saber cómo estaba evolucionando el proceso volcánico, por dónde podían ir las coladas, qué caminos eran más probables que llevaran, qué velocidad tenían, para saber
qué infraestructuras o qué viviendas podían verse amenazadas antes unas que otras y dedicar los esfuerzos de la gestión de la emergencia en esas zonas. Por lo tanto, la imagen ahí es fundamental. Y luego explicar lo que se ve en esa imagen. Si las imágenes por sí solas pueden ser muy bonitas, pero si alguien no explica qué se está viendo ahí desde el punto de vista volcánico, a nosotros no nos servían. Y yo creo que eso de cara a la comunicación con la población fue muy importante, porque la gente veía que no eran imágenes bonitas, que lo eran, porque es verdad que a pesar del daño y de la catástrofe, las imágenes tienen un gran impacto visual, pero lo más importante era que estaban contando el proceso y qué era lo que pasaba. Y eso es mucho más fácil para que la gente lo entienda. Cuando tú le explicas sobre una imagen lo que están viendo, es mucho más fácil que lo entiendan y que se preparen para lo que va a seguir después. Yo creo que eso ha sido lo más importante. Eso y además un conjunto de factores, porque no solamente que hubiera aquí un equipo grande de gente trabajando, tomando imágenes, haciendo información y grabando vídeos, además del asesoramiento a las autoridades, sino que es que desde prácticamente una hora después del comienzo de la erupción, los compañeros de la sede central del ICME en Madrid, sobre todo nuestro compañero Ángel Prieto, que es un campeón, creó una página web, un apartado en la web del ICME dedicada exclusivamente a la erupción, y ahí empezó a volcar toda la información, tanto la que íbamos generando nosotros, de imágenes, de mapas, de informes, de vídeos, de entrevistas, comentarios, cualquier cosa, sino además ponía las referencias y la información del resto de instituciones y los links a esas páginas por si alguien quería más información. Entonces, esa página se convirtió en una especie de hub de información donde se podía encontrar todo y las fuentes a las que recurrir. Y eso lo que hizo además está muy evidente por el aumento en el número de visitas tan brutal. Entonces, desde una hora después de la erupción hasta el final y varios meses después, esa página se fue actualizando a diario varias veces con toda esa información. Y esa yo creo que a partir de ahí fue la clave. Y luego el canal de YouTube del ICME también, todos los vídeos que se grababan se editaban, por supuesto, porque son muchas horas y no todo son vídeos largos y a veces no merece la pena, ¿no? Pero teníamos otra compañera que se hizo experta en editar vídeos, que ahora está ayudando a la Unidad de Cultura Científica en eso. Entonces se editaban esos vídeos y se colgaban en un canal de YouTube que dedicamos exclusivamente a eso, con lo cual la gente podía ir viendo lo que había y a veces se ponía una pequeñita explicación. Todo eso junto, más nuestras entrevistas y el esfuerzo que hicimos, yo creo que fue la clave para que la gente se diera cuenta además de que la información era veraz y que era correcta, quiero decir, que no había malas interpretaciones o que no había una doble intención, y yo creo que esa fue la parte del éxito. Ya te digo, sobre todo si se ve el número de visitas tanto de la web como de los suscriptores del canal de YouTube, es evidente que el interés era enorme y la gente demandaba eso. De hecho, a veces en los comentarios nos ponían ¿cuándo vais a poner más vídeos de lo que está pasando?, ¿no? O que locutáramos los vídeos y explicáramos qué es lo que pasaba, que no podíamos, no daba tiempo, ¿no? Pero se intentaba hacer lo mejor posible para que, sobre todo para que la gente lo entendiera, que era nuestro principal objetivo ahí. Pues ahí nos ha pasado un poco como lo que comentábamos antes con los periodistas y nosotros y con el público. Todos hemos tenido que adaptar nuestro lenguaje para intentar, o sea, llegar a lo que estamos hablando de comunicación. De nada nos sirve ponernos a hablar en un lenguaje muy técnico, muy específico, si el gestor de la emergencia no entiende lo que le estamos diciendo, porque él necesita esa información para saber dónde tiene que dedicar sus esfuerzos en las siguientes 24 horas. Entonces, nosotros hemos tenido que aprender lenguaje de emergencias y la gente de emergencias ha tenido que aprender lenguaje volcanológico y geológico, ¿no? Y eso también ha sido un aprendizaje que ha sido también muy fructífero. Lo que hicimos sobre todo y lo fundamental eran los vuelos de drones. El equipo de drones del ICME, del Instituto Geológico, formó un tándem muy bueno con el equipo de drones del GES, del Grupo de Emergencia y Salvamento del Gobierno de Canarias, y entonces hacíamos siempre el vuelo a primera hora de la mañana, a media tarde y a última hora del día, para ver cuál era el estado del cono, del edificio volcánico y de las coladas. Esa información, sobre todo la de primera hora de la mañana, según se tomaban los vuelos y las imágenes, se llevaban corriendo al comité, el grupo de intervención que se reunía antes de los comités científicos, para enseñarles cómo había cambiado la situación desde la noche antes hasta ese momento. Y se explicaba sobre las imágenes qué es lo que había pasado volcánicamente. Y lo hacían nuestros pilotos, que además son científicos, son geólogos, con lo cual era lo que te comentaba antes, que el objetivo de las imágenes no era sacar imágenes bonitas o impactantes, era
conocer qué estaba pasando o qué había cambiado o cómo había evolucionado. Y eso se lo explicábamos a las autoridades. Eso les servía para saber qué tenían que hacer ese día o dónde dedicar más esfuerzos en función de otros condicionantes que ellos conocen mejor sobre la situación social o económica en ese momento, o dónde hay más población o dónde hay menos, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto en cuestión, y explicar esas imágenes en términos que ellos pudieran entenderlo. Y nosotros entender qué necesidades tenían ellos. Por eso los vuelos eran para saber, conocer la evolución. Entonces, al final acabas sacando imágenes muy espectaculares, pero no era ese objetivo. Y yo creo que por eso a lo mejor a veces son más espectaculares, porque es un efecto secundario de por qué se grababan, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo fundamental. Y el aprendizaje, claro, porque ha sido complicado. Es verdad que es complicado, pero también pero yo entiendo que para nosotros no lo fue tanto, porque nosotros somos una institución, trabajamos en una institución cuyo función en esta emergencia era asesorar a las autoridades junto al resto de instituciones científicas. Por lo tanto, si mantenemos el objetivo de centrarnos en eso, es más fácil no caer en esa búsqueda de la imagen impactante. Además de eso, por supuesto tenemos imágenes de ese tipo, muchas, porque en tantas horas de grabación hay de todo. Lo que sí que es verdad que casi desde el principio decidimos que, por respeto, muchas de las imágenes en las que las coladas llegaban a las casas, a las viviendas y demás, esas imágenes las tenemos, pero no las íbamos a publicar. Por un respeto elemental, no aportan nada al conocimiento de la evolución del proceso volcánico. Para las autoridades sí, saber dónde están y cómo se va moviendo la colada, pero el que una casa se caiga y repetir 20 veces cómo se está cayendo una casa no aporta nada, aporta sufrimiento a la población y no nada desde el punto de vista científico. Por lo tanto, esas imágenes nunca las hemos publicado ni las publicaremos. Si hay que utilizarlas para un artículo científico, se utilizarán, pero como ejemplo, yo qué sé, pues del proceso, ¿no? Pero durante la emergencia solo mantuvimos, bueno, tuvimos algún pequeño problema con una imagen que se nos escapó, la retiramos rápidamente y nunca las hemos utilizado. Y yo creo que la gente también ha valorado eso, el que nosotros nos hemos dedicado a lo que teníamos que hacer, que era el conocimiento del proceso y asesorar lo mejor posible y comunicarlo, ¿no? Ya te digo, por ejemplo, la famosa casa que se cae, que son 2 plantas que se caen, nosotros estábamos allí, teníamos un equipo que estaba allí porque es verdad que la colada había cambiado la dinámica en ese momento, entonces había que estar pendiente de que la gente pudiera evacuar por otro sitio, había gente que intentaba sacar enseres de sus casas y quiero decir que la situación era un poco arriesgada, ¿no? Y entonces había gente y hay imágenes, pero no hay necesidad de ponerlas. No aportan nada en realidad. Entonces esas imágenes evidentemente, y otras muchas, ¿no? Pues no las hemos utilizado porque no merece la pena, ¿no? Pero más allá de eso, mantener el objetivo de comunicar y comunicar el proceso, sobre todo para que la gente lo entienda. Yo creo que manteniendo eso en primer plano, además del proceso, insisto, de asesoramiento, ¿vale? Pero manteniendo eso como objetivo primero, no ha sido realmente complicado compaginar las dos cosas, porque directamente esa otra opción no era una alternativa. Yo no soy de la unidad de cultura científica, nuestra compañera Elizabeth es la responsable de la unidad, que nos ayudó muchísimo durante toda la emergencia porque centralizaba un poco las peticiones de información, de entrevistas. Ella también estuvo aquí, además de estar en Madrid coordinando toda esa parte, también estuvo aquí ayudándonos y conociendo sobre el terreno lo que pasaba. Y la verdad es que para ellos también ha sido un reto enorme, porque hasta ese momento era más una mera cuestión de divulgar lo que se hace en el IGME, que es mucho, pero es verdad que el impacto de la erupción ha sido muy grande, ¿no? Y entonces a partir de ese momento lo que tienen es mucha más demanda por parte de los canales públicos de información y de la gente en los canales de Twitter, de YouTube, de LinkedIn, todos los canales de redes sociales del IGME tienen demanda de información ya no solo de volcanología, sino de cualquier otro tema, ¿no? Y entonces lo que están haciendo son muchas charlas de divulgación y además una compañera. Igual, en el premio el equipo es un equipo multidisciplinar, hay gente muchos son geólogos, la mayoría, pero de distintas especialidades. Y otra compañera nuestra, Amalia, que es química, pero resulta que era una gran experta en edición de vídeos, así que se ha convertido en nuestra editora de vídeos y está colaborando directamente con la Unidad de Cultura Científica, editando todos esos vídeos, y estamos intentando acostumbrarnos a que toda la gente del IGME, que está haciendo trabajos diferentes, grabar a veces sobre el terreno unas pequeñas píldoras informativas de qué es lo que se está haciendo, cómo se hace y con qué objetivo. Y eso está muy bien porque enseña a la gente
qué es lo que se está haciendo y para qué sirve la geología, que es nuestro objetivo al final, el objetivo final, ¿no?, de todos, para que se nos comprenda, se nos entienda, que no somos unos locos furiosos que estamos por ahí por el campo. Pues hablando con mi compañera me decía, la gente está esperando y demandando más imágenes. El problema es que no podemos olvidar que en La Palma seguimos ahora en emergencia, estamos en nivel 1 de emergencia, pero estamos en pleno proceso de recuperación, seguimos teniendo que hacer trabajos de asesoramiento y trabajando en la recuperación, y ese seguimiento visual más meramente para disfrutarlo, por así decirlo, tampoco es ahora nuestra prioridad. Seguimos haciendo vuelos de dron, pero para saber cómo está cambiando el paisaje y cómo está cambiando la topografía y la orografía del volcán, porque las coladas, con el paso del tiempo, al irse enfriando, van cambiando su volumen, y eso es lo que más nos interesa. Los deltas lo mismo, los deltas se van erosionando por el efecto del mar, y las playas y el contorno de la costa va cambiando, y eso también nos interesa desde el punto de vista de la geomorfología y de la geología, no tanto desde lo bonitas que son las playas, que lo son, ¿no? Entonces, ese seguimiento visual lo intentaremos hacer, pero tenemos antes otras prioridades que debemos cumplir, que es nuestra obligación, además. Sin duda ninguna. Sí, porque el antecedente que teníamos más cercano era la erupción del Hierro, pero la erupción del Hierro, claro, comparada con esta no tiene nada que ver, fue una erupción submarina, no llegamos a ver el volcán como tal construirse, vimos sus huellas en la superficie del mar, con el material que salía, pero no es lo mismo. Esto lo que ha hecho es recordarle a la gente que efectivamente vivimos en un territorio volcánico activo y que tenemos que convivir con los volcanes, porque las Islas Canarias están aquí porque son volcánicas, y son lo que son porque hay volcanes, y van a seguir siendo así, y van a seguirse viendo afectadas por volcanes. Eso para la ciencia también es importante, porque es necesario que haya un grupo grande de gente con diversas capacidades y conocimientos para poder hacer frente a la siguiente erupción cuando venga, para que la siguiente erupción podamos hacer un pronóstico más acertado, para que tengamos instrumentación que nos dé de verdad el aviso en tiempo, que la erupción nos dé también tiempo a analizar bien los datos y a prepararnos mejor, pero yo creo que es importante, y también nos ha puesto un poco otra vez en el mundo de la volcanología, en el mundo, valga la redundancia, porque esta ha sido una erupción, se dice que es una erupción urbana, ha afectado a una gran parte de la población, y eso no es habitual en Europa, hacía mucho tiempo que no pasaba, y hay que recordarlo y hay que mantenerlo, y sobre todo eso, saber que está aquí y que hay científicos de distintos campos del saber que están trabajando en ello, y que es importante el que todos participen. Hay matemáticos, físicos, geólogos, geomorfólogos, geógrafos, en fin, gente de todo tipo, hay ingenieros. Todo es necesario, y el conjunto de todos, la información aportada por todos y la interpretación, es lo que mejor nos va a servir para el futuro, seguro. Pues la verdad es que nos dio una alegría enorme, porque el proceso ha sido muy largo, han pasado ya 2 años, desde hace 2 años estamos trabajando. Cuando acabó la erupción todo el mundo pensaba que ya se había acabado, ¿no? Ya estaba todo hecho y demás, pero no, nosotros hemos seguido trabajando en la recuperación, va a ser larga y seguimos trabajando. Entonces, cuando ya llevas 2 años con este tema y viendo cómo afecta a la gente, el impacto que ha tenido, es verdad que, hombre, a veces el ánimo va decayendo, ¿no? Pero recibir un premio de este tipo, al final lo que te das cuenta es que todo el trabajo que se hizo de comunicación y el enorme esfuerzo de tanta gente, el esfuerzo mental, psicológico, físico, que al final ha valido la pena, ¿no? Porque la gente lo valoró, lo apoyó, y ya no solamente la gente, sino que alguien ajeno a nuestro trabajo cotidiano, como la comisión que ha decidido darnos el premio, que lo haya visto y lo haya valorado y nos haya dado el premio, ha sido como muy reconfortante, ¿no? Y entonces la verdad es que fue una alegría y estamos muy contentos.